Todos damos la gloria y la honra a Dios por este tiempo de reflexión, de bendición. Sean todos cordialmente bienvenidos a este espacio maravilloso, a este tiempo glorioso de bendición. Continuamos con el tema la tentación. Ya miramos la introducción y una parte, el origen de la misma, y vamos a seguir avanzando para la gloria y la honra de Dios. Recuerde que necesitamos capacitarnos a la luz de la palabra para poder agradar a Dios, para poder vivir como a Dios le agrada, no a nuestra manera, sino a la manera de Dios, de una manera grata para el Señor. Recuerde que hemos de procurar por tener siempre la aprobación directa de Dios. La aprobación de los hombres, gloria a Dios por ella, pero no se iguala a la aprobación que Dios nos da. Y es importante tener la aprobación de Dios más que cualquier cosa, porque recuerde que el mismo Dios del cielo dio testimonio de su Hijo amado y lo dijo públicamente: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Muchas veces nosotros podemos aparentar ante los hombres una cosa, pero ante Dios realmente somos lo que realmente somos. Y por eso es importante que conozcamos no solamente el origen de la tentación, sino el desarrollo de este tema, para que podamos mantenernos fieles y firmes. Que aunque venga la tentación, nosotros podamos entender y comprender que la tentación es una decisión que usted y yo debemos de tomar ante una situación que nos provoca o nos quiere llevar a hacer lo contrario a lo que Dios ha determinado que nosotros hagamos. Y ya lo vimos en Génesis, el capítulo 3, del versículo 1 al 7, analizamos y nos fuimos inclusive hasta un poco más para mirar cómo allí en el huerto del Edén, ante la misma presencia, el diablo no escatimó, escuche muy bien con atención, ir y tentar a Eva y a Adán, que estaban ante la misma presencia de Dios. Por eso, si eso aconteció, no podemos nosotros confiarnos, ni por títulos, ni por años que llevemos en el Evangelio, ni por grado de estudio académico o a la parte espiritual, por el conocimiento. No, la Biblia dice que el que se cree estar firme, mire que no caiga. Por eso es importante que nosotros podamos analizar lo que es la tentación, que es una prueba de la capacidad de las personas de escoger el bien en lugar del mal. Por eso Satanás se acercó con tanta astucia y se fue a Eva, porque Adán descuidó su posición como hombre de Dios. Adán descuidó esa recomendación que el Señor le había hecho. Y Adán, si usted mira Génesis, el capítulo 3, el título que tiene: desobediencia del hombre. ¿Y a quién creó Dios primero? A el hombre. ¿Y a quién le encargó Dios que le colocara el nombre a todos los animales? A el hombre. El hombre, recuerde que es la cabeza, que lamentablemente Eva fue engañada, pero la Biblia dice que por el pecado del hombre entró a la humanidad. Ese es el Adán pecaminoso. Y entonces estamos desarrollando el tema y donde la tentación es una prueba de la capacidad de las personas para escoger el bien en lugar del mal. Es una incitación para pecar y seguir a Satanás en lugar de a Dios. Ojo con eso. Siempre la tentación nos va a llevar a hacer lo malo, a pecar, a desobedecer a Dios. Y cuando desobedecemos a Dios, obedecemos al diablo. Eso no hay de otra cuando se peca. Y por eso dice así: es una incitación para pecar y seguir a Satanás en lugar de Dios. Parte de la experiencia de esta vida es aprender a vencer la tentación y escoger el bien sobre el mal. ¿Cómo podemos demostrarle nosotros a Dios que le amamos, a la esposa, a la familia? Pues en medio de las circunstancias que se nos presentan del día a día, en medio de la tentación. Porque a Dios no es decirle solamente te amo y mandarle picos y llorar ante la presencia de Dios.
Gloria a Dios por eso, no está mal. Pero a Dios se le demuestra que se le ama es cuando se presenta la tentación y podemos resistir y podemos elegir agradar a Dios antes que desobedecerle. Podemos elegir seguir a Dios antes que seguir el pecado y al mismo diablo. Por eso es importante que entendamos que en la Biblia se mencionan varios ejemplos de tentaciones, entre ellos los de Eva, Adán y el mismo Señor Jesús. Y la misma humanidad. Entonces nosotros debemos de entenderlo para la gloria y la honra de Dios. La misma humanidad en general. En la tentación de Eva, la serpiente incitó a Eva a cuestionar las instrucciones de Dios. Siempre el enemigo, el diablo, la serpiente, Satanás, va a querer llevar a la humanidad a cuestionar los mandamientos de Dios en cualquier área. Y la serpiente le dijo a Eva que comer del fruto le haría como Dios. Mire hasta dónde logró engañar cuando la Biblia dice que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, Eva instó, que es lo que nosotros debemos de entender y comprender, de ser de bendición y no ser de tropiezo para otras personas. Y mire lo que dice ahí. La serpiente dijo a Eva que comer del fruto le haría como a Dios, y por lo tanto Eva incitó a Adán a ceder a la tentación y a participar de dicha propuesta. Por eso el cuidado que hay que tener cuando vienen esas propuestas en cualquier área de nuestra vida, si realmente son propuestas que puedan hacer de bendición para nosotros, de bendición para la congregación, para el ministerio, de bendición para la familia, de bendición para la empresa, de bendición donde quiera que estemos, aún para la misma sociedad. Pero vemos la tentación de Jesús. Satanás incitó a Jesús a convertir piedras en pan en medio de la necesidad del hambre. Satanás incitó a Jesús a saltar del templo. Satanás incitó a Jesús a alabarlo a cambio de todos los reinos del mundo, del poder y de las posesiones. Adán y Eva estaban en un jardín rodeados de muchas cosas, mientras que Jesús estaba rodeado por el desierto al borde de morir de hambre. Una diferencia muy enorme. Adán cedió a la tentación y trajo el pecado al mundo. Cristo resistió a la tentación y venció el pecado. Por eso, uno es el Adán caído, que es Adán que pecó en el desierto, y simbólicamente Jesús es ese Adán restaurado, este Adán para la gloria y la honra de Dios, de bendición. La tentación de la humanidad consiste en preocuparse demasiado y ponerse ansiosa, la envidia, el comer demasiado, gastar más dinero de lo que se tiene o se puede permitir. Eso lo vimos y lo explicamos en la parte número 1. La Biblia reconoce que todos nos enfrentamos a tentaciones, pero lo que importa es cómo reaccionamos ante ellas. ¿Cuál va a ser nuestra decisión? Y recuerde que Satanás es muy sigiloso, muy astuto para querer engañar. La Biblia dice que Dios no tienta a las personas, pero que puede permitir que sean tentadas y probadas para ayudarlas a crecer. Las tentaciones provienen de los propios deseos pecaminosos de las personas y de Satanás. Por eso es importante que usted y yo valoremos lo que el Señor ha hecho por nosotros, lo que Dios dio para que nosotros venciéramos la tentación, el pecado, que es al mismo Hijo de Dios. Y miramos, como decía inicialmente, Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7, y avanzamos un poco más. Pero es importante que ahora miremos cómo lamentablemente hubieron hombres que desafortunadamente cedieron a la tentación. Otros no, pero algunos sí. Por eso hoy vamos a mirar uno de los primeros hombres que cedió a la tentación. Y la misma ociosidad es una artimaña del enemigo, el estar desocupado sin hacer nada, lleva a que
la tentación sea más frágil para el ser humano. Por eso es necesario estar ocupado. Por eso dijo alguien por ahí que una mente desocupada es el taller de Satanás. Porque vienen dardos, porque vienen pensamientos, malos deseos del corazón y se pueden convertir en una realidad. Por eso vamos a mirar un hombre que no pudo resistir la tentación y que finalmente se dio a la tentación. Este hombre, ya miramos que uno de ellos fue Adán, pero este hombre es David. Usted me dirá, pero hermano, si David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿cómo así que se dio a la tentación? Yo no puedo creer eso. Bueno, vamos a la Biblia. Pero David fue tentado por Betsabé, una mujer hermosa que vio mientras se bañaba. David cayó en la tentación y como resultado Betsabé no solamente quedó embarazada, sino que perdió a su marido y también perdió a su hijo. Miren las consecuencias. ¿Qué es lo que debía David de estar haciendo? Estar en la guerra, porque a la guerra los reyes iban, pero él no fue. Él se quedó en casa y entonces se subió al terrado de su palacio y empezó a pasearse y de pronto le dio por fisgonear la casa del vecino, que hay que tener cuidado con eso, y miró allí a una mujer que se estaba bañando, por supuesto que desnudo, porque uno no se baña con ropa. El ser humano no se baña con ropa. Pero vio la hermosura de esta mujer. En lo más correcto es que David se tomó un tiempo para mirarla. Porque al estar él en una altura y ella abajo, va a mirarla de la cabeza a los pies. Y él buscó la manera de acomodarse donde la podía ver mejor y contemplar su hermosura, para ver no solamente su rostro, para ver su cuerpo y llegar a ser tentado y a ceder a la tentación. Por eso todo ser humano ha sido, es y será tentado. Pero el detalle está en no contemplar la tentación, en no empezar a cavilar o a cuestionar si lo hago o si no lo hago. Miramos lo que le pasó a Eva. Eva empezó a prestarle oído a la serpiente y empezó la serpiente con su astucia a querer confrontarle y a querer instarle a que hiciera lo contrario de Dios, al punto que ella cedió y también convenció a su marido y juntos fallaron y se dieron a la tentación. Ahora miramos que eso aconteció en el huerto de Edén ante la misma presencia de Dios. Estamos viendo a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Esto no es para justificarnos y decir, bueno, si David pecó, un hombre conforme al corazón de Dios, se dio a la tentación. Si Adán, que estaba en la misma presencia de Dios con Eva, se dieron a la tentación de Dios, ¿qué soy yo, un simple mortal, y no puedo ceder a la tentación? No, recuerde que la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y es allí en medio de la tentación que hemos de ejercer el dominio propio y tomar la sabia decisión de no fallarle al Señor. Entonces David lamentablemente empezó a analizar la situación al punto de que maquinó, y vamos a mirar lo que la palabra de Dios nos dice, para que usted y yo vayamos a 2 Samuel, el capítulo 11, el versículo 1. Dice David y Isabel, es el título que tiene. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyó a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Era el tiempo en que los reyes salían a la guerra, que no se debían de quedar, ¿a dónde? En casa, en el palacio, sino que debían de ir adelante. Miren cuántas veces es el tiempo de que estemos en la presencia de Dios, conectados, congregándonos, o en el ayuno, o en la vigilia, y la persona se hace
El que no es con Él, y en vez de estar en el servicio, ayunando o conectado o prestando la atención, se distrae o se deja distraer o distrae a otros, y viene la maquinación al corazón. Y vienen los pensamientos, los dardos. Y muchas veces en la misma presencia de Dios hay gente que tiene pensamientos obscenos, hay gente que adultera en su corazón, hay gente que tiene perversidad y maquina en su corazón, estando en la misma congregación ante la misma presencia de Dios, porque aconteció en el huerto del Edén, y el enemigo no ahorra oportunidad o no pierde oportunidad para acechar y atacar. Y aquí era el tiempo de que los reyes salieran a la guerra, pero David lamentablemente se dio a la ociosidad. Por eso la Biblia dice que el que se cree estar firme, mire que no caiga. Dice el versículo 2: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, o sea, de echarse su siesta, de haber descansado, y se paseaba sobre el terrado de su casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Por eso el cuidado que hay que tener, que hemos de tener nosotros. Por eso le compartí yo y le decía que lo que estaba haciendo David al subirse al terrado de su casa, que los palacios de por sí son altos, y lo que estaba haciendo era tratando de contemplar aquella mujer, tratando de contemplar la hermosura de esa mujer, y buscó la manera de verla de acuerdo a como él quería contemplar y asimismo analizar la situación. El peligro de nosotros lamentablemente descuidarnos, de nosotros lamentablemente hacer lo que no es correcto, de estar en el lugar equivocado, de estar en una situación, o como dice la Biblia, desear la mujer del prójimo. Es delicado y es peligroso. Darle lugar a la ociosidad, al estar desocupados, al hacer cosas que no nos competen, que no es el tiempo, que aún siendo el tiempo, como decía hace un momento, de estar conectado o de ir a la congregación o de asistir a determinado servicio, y la persona prefiere más bien estar en casa, conectarse al internet, a mirar cosas que no son de bendición, y resulta dándole un like o un me gusta o un compartir o mirar cosas incorrectas e indebidas que no van a ser de bendición. Por eso es importante que nos conectemos para la gloria y la honra de Dios con la palabra, que nos conectemos para la gloria y la honra de Dios con el mensaje, porque así nosotros vamos a ser de bendición y de edificación para la gloria y la honra de Dios. Y seguimos mirando lo que la palabra de Dios dice, versículo 3, segunda de Samuel, estamos ahí, capítulo 11. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Mire cómo la tentación empezó a orar en la vida de David. No solamente se subió al terrado por ociosidad, sino que lamentablemente empezó a rendijiar, a mirar la casa del vecino, y vio a aquella mujer hermosa y empezó a mirarla, a buscarle la manera de verla, de contemplarla, al punto que llegó a desearla, y llegó envió a preguntar por aquella mujer. Y le dijo: aquella mujer es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. De una vez David se enteró que esa mujer era casada, que tenía su marido, y que era la mujer de un servidor. Mire cuántas veces lamentable y tristemente ha acontecido que el pastor se fija en una mujer y sabe que es la mujer del servidor, y no le importa, así le echa, como dicen por ahí los perros, le coquetea y busca la manera de tenerla y hacerla suya. ¿Cuántas veces el patrón, cuántas veces un familiar comete incesto también, porque ve que es la mujer del tío, del sobrino, del primo,
y pregunta quién es y se da cuenta y no le importa pasar por encima de lo que Dios dice que no se debe de hacer y lo hacen. El problema de cuando se tiene una posición o posesión económica o un rango y abusar de la autoridad y pasar por encima de lo que Dios dice que no se debe de hacer. Y eso trae consecuencias. Puede haber un arrepentimiento y debe de haberlo, claro que sí. Apartarse del pecado, claro que sí, pero hay consecuencias. Mira lo que sigue diciendo el versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Qué triste que esta mujer también se dio la tentación, al igual que Eva y David. Primero fue Eva que fue engañada por la serpiente y la mujer entonces hizo que Adán pecara. Pero es una justificación humanamente. Aquí fue David el que fue tentado y se dio la tentación y le propuso a la mujer de Urías Eteo que durmiera con él. Y ella no puso ningún obstáculo. Ella le había dicho: oh rey, pero si soy la mujer de Urías Eteo, tu siervo que está en plena batalla, que está en la guerra, ¿cómo voy a dormir contigo? Pastor, ¿cómo me voy a acostar contigo? Si mi esposo está predicando, si mi esposo está ayunando, si mi esposo está dirigiendo la vigilia, yo no puedo hacer tal cosa. Pero no, patrón, ¿cómo voy a acostarme con usted si yo tengo un hogar, tengo una familia, tengo un hombre que amo? Pero no, con tal de obtener el ascenso, con tal que no le echen, con tal de tener el bolsillo al jefe, al pastor, al patrón, al que sea, o si es un familiar que tiene dinero, en vez de perder la oportunidad de que le ayude o que le ha venido ayudando, entonces prefieren ceder a la tentación e ignorar las consecuencias. Hermano, aquí la mayor culpa la tuvo David. Pero esto no, escúcheme, esto no, ¿cómo se dice la palabra? No es excusa para que venga una consecuencia para aquella mujer que se prestó para esa situación. Dice la Biblia, en la vida vienen tropiezos, pero hay de quien, o por quien viene el tropiezo. Por eso es importante que nosotros entendamos que la tentación ha estado, está y estará en todo momento en medio de la humanidad, creyentes o no creyentes, evangélicos o no evangélicos, independientemente del estrato, de la posición económica, social que se tenga, siempre ha estado, está y estará. Y mientras estemos en esta vida y estemos con vida y estemos vivos, siempre va a existir la tentación, siempre. Que depende si nosotros tomamos la decisión de ceder o no ceder a la tentación. Mira lo que dice 2 Samuel capítulo 11 versículo 1 al 5. Vamos en este momento a leer el versículo 5. Ya hemos leído los anteriores. Y concibió la mujer y envió a hacer saber a David diciendo: estoy encinta. Resultó de esa situación, de esa ociosidad de David, de no haber ido a la guerra, de haberse quedado en casa y de haberse subido al terrado y de haber empezado a fisgonear la casa del vecino, encontrar una mujer hermosa y empezó a mandarla a traer, y ella no resistió y también se dio la tentación y se prestó para que el rey cayera. Y dice la Biblia que luego ella se fue y se purificó. Y hay personas que creen que solamente ceder a la tentación, ceder al pecado, y dice: después yo ayuno, yo me arrepiento, yo voy a la vigilia, pido perdón a Dios y oro y suplico a Dios su misericordia. La gente cree, hay cristianos que creen que es simplemente, como dicen por ahí en el ardor popular, en la religión popular, el que reza, el que peca, reza y empata. La gente cree que es simplemente pecar y luego me arrepiento y ya. Como hizo esta mujer que lamentablemente dice en la segunda parte del versículo 4, o leámoslo el versículo 4, dice: y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Así hay mucho creyente, mucho cristiano
que hoy en día van y se revuelcan en el pecado, creen que con bañarse de ese jabón que llaman chiquito, se quitó la inmundicia, y con decir, ay Señor, perdóname, te fallé, yo no quería, pero ay, es que el diablo. Porque esa frase se ha vuelto muy popular en el evangelio, lamentablemente, en una gran parte de la iglesia que peca deliberadamente. Dice, es que le echan la culpa al diablo. Pastor, es que fue el diablo. Es que esa mujer me sedujo. Es que ese hombre me tentó y me provocó. No, la decisión es personal, tanto para el hombre como para la mujer. No nos engañemos. Miren lo que dice el versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías Eteo. Y usted y yo seguimos leyendo esa parte, que se la recomiendo que la lea. No viene con el tema hoy, pero se la recomiendo que la vea. Y entonces usted va a encontrar cómo no solamente, mire, la ociosidad llevó, escúcheme, a David, a un hombre conforme al corazón de Dios, a pisgonear la casa del vecino y a desear la mujer del prójimo, sino que la mandó a traer, durmió con ella y ella resultó embarazada. Yo le voy a hacer un pequeño resumen, pero qué bueno que usted lea allí después esa porción de la palabra completa. Y dice la Biblia que él mandó, le dijo a Joab, envíame a Urías Eteo, y lo mandó con la estrategia de hacer que Urías Eteo fuera y durmiera con Betsabé. ¿Sabe para qué? Para hacerlo de Poncio Pilato, lavarse las manos, y al dormir Urías Eteo con Betsabé, echarle la culpa y decir, ese hijo es de Urías Eteo. ¿Cuántas veces no ha habido casos así en la vida real de gancho ciego? ¿Cuántos hay que son padres, pero realmente ese hijo que está en el vientre de esa mujer no es de él? Un familiar, el patrón o un miembro de la iglesia o hasta un ministro le embarazó, y entonces ahora, para tapar entre comillas el sol con un dedo, le dicen, pues dígale que es de su marido, dígale que es de su marido, que usted está embarazada de él, y listo. Así pasó en esta situación. Y entonces David, para querer tapar el error que ha cometido, mandó a hacerlo. No le funcionó, porque Urías Eteo era un hombre temeroso de Dios, que tenía discernimiento de espíritu, y dijo, no es justo que yo descienda a dormir a mi casa con mi esposa, mientras mis coterráneos, mis compañeros de lucha, están guerreando, están exponiendo su vida ya. Primeramente, el rey David lo invitó a su banquete a que comiera, y él decía, no es justo hacer yo tal cosa, que yo esté comiendo y disfrutando de la mesa del rey, mientras que mis compañeros están pasando necesidades y hasta hambre en medio de esa guerra. Es más, el rey David usó de artimaña y lo embriagó, para que él, luego de estar embriagado, fuera a dormir con su mujer. Pero Urías Eteo no lo hizo, durmió a la puerta de su casa. Mire hasta dónde la tentación lleva a una persona en medio de la ociosidad a maquinar tantas cosas perversas. Y por eso es importante que nosotros podamos mirar a la luz de la palabra. ¿Y sabe qué hizo finalmente David? Cuando vio que todo estaba ya a punto de descubrirse, entonces simplemente llamó a Joab y le dijo, envíame mensajeros, y le mandó a decir con el mensajero a Joab, ponme a Urías Eteo, ¿a dónde? En lo recio de la batalla. ¿Con qué fin? Con el fin porque sabía que Urías Eteo era un hombre fiel al rey, fiel al palacio, fiel a Jerusalén, fiel a Dios, y que amaba a su nación y que iba a dar su vida. Y así aconteció. Lo pusieron en el recio de la batalla y lamentablemente Urías Eteo murió. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que lo descarado, en vez de David haberse arrepentido, tan pronto falló. Al menos esta mujer, entre comillas, ¿sabe qué hizo después de que se revolcó en el pecado? Se purificó de su inmundicia. La mujer lo hizo, se purificó de su inmundicia y volvió a su casa, entre comillas, como si no hubiera pasado nada. Pero no es solamente eso, pero David no lo hizo. David empezó a maquinar cómo darle más rienda suelta a la tentación, al pecado, porque un pecado lleva a otro y otra consecuencia. Por eso no es bueno cederle a la tentación. Cuando una persona dice una mentira pequeña,
Tiene que luego decir una más grandecita para tapar esa pequeña, y luego decir una mediana para tapar la intermedia, y luego una grande para tapar la intermedia, la mediana, y luego una extra grande, y así sucesivamente. Así le pasó a David. Después de que le dio lugar a la ociosidad, se subió y deseó la mujer del prójimo, la mandó a traer y la tomó. Y luego, ¿sabe qué hizo? Hay que despertarnos. ¿Y sabe qué hizo? Mandó a matar a David. Lo planeó y lo mandó a matar. Tremendo, tremenda esta situación. ¿Hasta dónde va una tentación pequeña, la ociosidad? ¿Hasta dónde? Y luego entonces les pareció fácil, bueno, ya murió Urías Eteo, entonces véngase usted, mija, para el palacio con su niño, que es mío realmente, yo lo crío. Pero con Dios no se juega, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso segará. ¿Y sabe qué le aconteció? Que nació el hijo de David y de Betsabé, pero lamentablemente cayó en una situación de salud de migrante. Y por más que David ayunó, y por más que David se humilló, no hubo respuesta. Porque David no se humilló a Dios por el pecado. David siguió, pasó por encima. Y David lo que quería era su capricho. Quería que su hijo naciera. Pero no nació, porque el pecado trae una consecuencia, y la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Y hoy en día, como algunos no caen como Ananías y Zafira, muertos, porque le mientan al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, porque mienten y pecan lamentablemente con facilidad. Entonces, como no caen muertos, creen que no hay muerte. Mire, hay muerte espiritual, hay muerte en la economía, hay muerte muchas veces en la salud, hay muerte en muchas áreas de las personas, muerte ministerial. Hay personas que no surgen en ninguna área porque no han confesado su pecado. Recuerden que la Biblia dice que el que reconoce su pecado, lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Tuvo Dios que tomar, escúcheme, a Natán el profeta y llevarlo a la misma presencia de David y confrontarlo y decirle: un hombre tenía una ovejita, una corderita, y aquel otro hombre tenía demasiadas, muchas. Pero aquel hombre que tenía muchas le llegó visita y fue y le quitó la corderita al que tenía una sola y la mató. Y David se enfureció y dijo: tal hombre tiene que morir. Mira hasta dónde es el engaño y la mentira. Y Natán tiene que decirle: ese hombre eres tú, y confrontarlo. Muchas veces Dios tiene que sacarle el pecado en la cara a la persona para que se arrepienta de verdad, o postrarlo en una cama para que reconozca su pecado y su maldad. David creyó que como era el rey y que como era un hombre conforme al corazón de Dios y ungido por el Dios mismo, creía que podía hacer lo que quería. Y así lamentablemente sucede hoy en día en esta sociedad. Hay gente que porque tiene el poder, porque es una persona poderosa económicamente, o tiene un rango en el gobierno, o tiene un ministerio, creen que pueden hacer lo que quieran, patear a la gente, humillarla, abusar. No, Dios no puede ser burlado. Jamás, jamás Dios va a contemplar el pecado. Que Dios da oportunidad para que nosotros reflexionemos, reaccionemos y nos arrepintamos. Pero si no lo hacemos, Dios va a traer una palabra a través de un hombre de Dios, una mujer de Dios, o nos va a hablar directamente para que nos arrepintamos y reconozcamos ese pecado y nos apartemos. Solo hasta cuando Natán el profeta lo confrontó y David dijo, o reconoció, porque Natán le dijo: ese hombre eres tú. Y Natán dijo: ruega para que Dios me perdone. Natán dijo: Dios ya te ha perdonado, porque la gracia siempre ha existido. Escúcheme, la gracia siempre ha existido, solo que no había quien pudiera compartirla, quien pudiera tener ese privilegio tan enorme que es la gracia, sino solamente Cristo. Hubieron profetas, reyes, hubieron sacerdotes, hubieron hombres de Dios tremendos, Samuel, David, Salomón, pero ninguno de ellos era digno de ejecutar la gracia de Dios.
Solo uno, llamado el Hijo de Dios, Jesucristo, que es el que nos perdona, nos restaura y nos levanta. Si hemos cedido a la tentación, si se ha pecado, ¿qué hay que hacer? Arrepentirnos inmediatamente. No es darle la espalda a Dios, no es irnos de la congregación, no es salirnos de la cobertura de Dios, es botarnos de rodillas, reconocer que hemos pecado. Porque cuando nos alejamos o la persona se aleja de Dios, porque es lo que Satanás siempre procura hacer, cuando una persona, un creyente falla, peca, que entregue su cargo está bien, pero que no se aleje del ministerio, de la congregación, de la iglesia, sino que siga allí humillándose, pidiendo perdón a Dios para que Dios le levante y le restaure para la gloria de Dios. Por eso es importante que entendamos y que comprendamos que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Entonces, si nosotros no hacemos lo que a Dios le agrada, aquí fue la ociosidad, pero vamos a mirar otro hombre que por la codicia, por la avaricia, ¿sabe qué hizo? Se dio a la tentación, se ofreció más bien a la tentación. Y por 30 miserables monedas de plata, vendió a su maestro, a nuestro rey, al portador de la gracia, Judas. Judas, ¿acaso no andó con el maestro? Judas, ¿acaso no vio la gloria de Dios? Cómo Dios sanaba, cómo Dios libertaba, cómo Dios restauraba, cómo Dios perdonaba, cómo Dios a través de Jesucristo hacía tantas cosas maravillosas. Pero la codicia, la avaricia lo llevó a no contentarse con que él era el administrador de la economía que entraba en el ministerio de Jesús, y él robaba y sustraía, que es lo más tremendo. Y cuestionaba cuando se le acercó a aquella mujer y derramó el perfume que valía, ¿cuánto? 300 denarios. Digo, ¿por qué se hace este desperdicio? Miren, menospreciando. ¿A qué Judas nunca quiso conocer a Jesús? ¿Por qué se hace este desperdicio? Se podía haber vendido y dárselo a los pobres. No, Judas no así, no. La preocupación de Judas no eran los pobres. La preocupación de Judas era que ese dinero había podido entrar y de allí él había podido sustraer de esos 300 denarios. Se hubiera podido sacar el mínimo, ¿cuánto? 100 denarios al menos. Como mínimo. Pero la codicia y la avaricia, cuando se presenta como tentación, ¿cuántas personas se le presenta la tentación de coger un billetico? Y si no renuncia, luego coge 2 y 3 y se vuelve un ladrón. Desfalca una empresa. Derroban pertenencias a la familia. Y así hacen cosas tremendas. Se convierten en ladrones, en hackers y en delincuentes. Pero lamentablemente el final no es muy bueno, excepto que se arrepienta para la gloria y la honra de Dios. Vayamos un momentico y miremos lo que pasó allí en Mateo capítulo 26, el versículo 14, para que miremos a la luz de la palabra del Señor lo que Dios nos enseña, el problema de cederle a la tentación en cuanto a la codicia, el problema de cederle a la tentación en cuanto a la avaricia. Por eso el Señor Jesús nos ha dicho que hemos de estar contentos con lo que tenemos, que hemos de estar contentos con lo que tenemos. Es cierto que es bueno planear y es cierto que es bueno tener, claro, no es malo, pero no darle lugar a la tentación en cuanto a la codicia, a la avaricia, a querer tener lo que no nos compete a nosotros. Recuerde que el Señor nos dijo desde un comienzo, ganarás el pan con el sudor de la frente. Y mire lo que pasó. Judas, el subtítulo que tiene Mateo capítulo 26 del versículo 14, dice, Judas ofrece a Jesús, entregar a Jesús. Vino la tentación. Judas no se conformó solamente con lo que le entraba al alfolí, sino que quería más. Y entonces él vio una oportunidad buena, entre comillas, según él, según la avaricia y la codicia. El Señor reprenda al diablo porque eso no es nada bueno, pero para Judas sí fue bueno. Y entonces dijo, ¿qué es esta? Es una oportunidad para entregar a Jesús.
¿Y sabe por cuántas miserables monedas vendió? Por 30. Triste y lamentablemente, hay que decirlo, pero es la verdad. Hoy en día, ¿cuántos ministerios se han desviado de la sana doctrina? Y por unos cuantos pesos venden el mensaje de salvación, venden el mensaje de la sana doctrina, y ya no predican lo que la palabra dice, sino que predican lo que a ellos les placen. Y lo triste es que hoy en día le han puesto precio a conferencias, a salidas, a todo evento que hagan en la congregación. ¡Qué triste! Ese espíritu de Judas sigue todavía operando en la iglesia de hoy en día por la codicia, porque quieren tener. Si quiere, vaya a Dios, pídale a Dios, que Dios da sin medida. Dios va a conceder la petición del corazón si usted y yo nos deleitamos en Dios, que hay que comprar algo para la obra de Dios. Pues clamemos a Dios y recojamos una ofrenda, pero no hagamos negocio de la palabra de Dios, no hagamos negocio con las cosas de Dios. No, hermano. Judas le dio lugar a la tentación de la codicia, de la avaricia. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Mire Mateo 26:14. Entonces uno de los 12 que andaba con Jesús, por supuesto, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad Judas, por supuesto, para entregar a Jesús. Mire qué triste que muchas veces llega un predicador a una congregación que se ha desviado y contamina el ministerio que le invitó a la codicia, a que cobre, a que le sonsaquen la plata a la gente. No, el Señor reprenda al diablo. Solamente lo que Dios dejó estipulado en la palabra se debe de hacer. Usted lee la palabra y usted nunca va a encontrar que ni Jesús ni ninguno de los apóstoles cobraban por una conferencia que hoy en día se ha disfrazado de inversión. El Señor reprenda al diablo, porque eso es detestable delante de Dios. Y engañan a la gente y le dicen: selle esta palabra con una ofrenda especial, pacte para que Dios te bendiga. No, hermano. Veamos la Biblia, tengamos intimidad con Dios para que Dios nos revele. Judas se dio a la tentación y entregó al Maestro, al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que había hecho tantas maravillas, que está haciendo y que seguirá haciendo tantas maravillas en los corazones de personas sedientas, hambrientas de Él, que desean tener una experiencia con Él, que dicen: Señor, yo te necesito, yo no quiero venderte, yo quiero dejar de hacer lo malo, hoy quiero rendirme delante de ti. Pero tristemente, hoy en día hay personas que aún siguen haciendo lo malo. Qué triste. Y quiero también hablar de Pedro, aquel hombre que vino la tentación. Y después de Pedro andar con Jesús, es más, Pedro caminó sobre el mar igual que Jesús. Es más, Pedro dijo que no negaría a Jesús. Es más, Pedro, el día que fueron a arrestar a Jesús, que Judas lo entregó, Pedro sacó su espada y le cortó la oreja. ¿A quién? A Malco, un soldado que estaba allí. Y vio cómo Jesús recogió la oreja y se la restauró y la sanó. Pedro lo que quería era cortarle la cabeza a este hombre, a Malco, que el hombre esquivó y le cortó la oreja. Pero Jesús recogió la oreja con toda humildad que lo caracterizaba a Jesús, y hizo un milagro sobrenatural. El cirujano perfecto es Cristo. Ese cirujano que hace facial, ¿cómo se llama? Plástico. El mejor cirujano plástico, Jesucristo, le puso la oreja. No tuvo que cogerle puntos, ni cosas por el estilo, ni echarle cicatricur, ni cosas por el estilo, y le quedó perfecta. Y Pedro, viendo todas esas maravillas, que Jesús le dijo: echa la red a la derecha, y vio el milagro en la multiplicación de los peces y tantas maravillas. Y Jesús le había profetizado que él se diría a la tentación y que él negaría a el Maestro, que negaría a Jesús. Acompáñame a Mateo mismo 26, pero el versículo 69, para que usted y yo podamos mirar cómo Pedro lamentablemente cede a la tentación. Allí en medio de la presión, el versículo 69 del capítulo 26, allí Pedro cede a la tentación. En medio de la opresión, Pedro niega a Jesús.
tremendo, pero lamentablemente es así. Y dice la palabra del Señor, porque a veces bajo la presión se puede ceder a la tentación. Mire lo que dice, Pedro niega a Jesús. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. O sea, pues dice: no le entiendo. ¿En qué idioma me está hablando? Versículo 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Versículo 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás. Antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo lloró amargamente. El ceder a la tentación, el no guardar la palabra que Dios nos habla en medio de la opresión y hacer lo que a nosotros nos parece, nos va a llevar a llorar amargamente. ¿Cuántas veces Dios ha dicho: no te conviene esa relación, no te conviene esa amistad, no te conviene ese trabajo, esa propuesta que te han hecho no es correcta, no la aceptes? Y se le ha dado lugar a la tentación. No, porque es que ese hombre tiene dinero y me puede sostener, dicen algunas mujeres, me pueden dar los lujos que yo quiera. Pero ¿cómo les va a ir? No vayas a esa nación a llevar eso que te han dicho que lleves. Es una trampa. Pero por la avaricia, por la presión de la necesidad, la gente cede y pierden su libertad por unos cuantos pesos. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado a través de alguien y nos ha llevado a que renunciemos a algo que no está bien, a que no cedamos a la tentación? Y lamentablemente no se le ha querido creer a Dios, porque aquí Pedro no le quiso creer al Señor. Y no solamente Pedro, aquí estamos hablando de Pedro, pero todos los discípulos, cuando Pedro dijo: Señor, si es necesario morir contigo, yo muero, yo no te negaré. Y la Biblia dice que todos dijeron lo mismo. Y quiere que se lo confirme. Cuando Jesús fue crucificado, todos los discípulos, excepto Juan, el discípulo amado, pero los demás fueron esparcidos, dejaron solo a Juan y a María Magdalena y a María, la madre de la parte física de Jesús. Todos huyeron los discípulos y no han visto la gloria de Dios. El problema de ceder a la tentación. Entonces el detalle es ese, que nosotros debemos de ser conscientes que la tentación está el temor de Pedro, verse rodeado de todas aquellas personas, lo llevó a hacer la tentación y negar. Y no solamente negar que no conocía a Jesús. Por eso hay gente que le dice: usted es cristiano, y dice: no, la cristiana es mi mujer, es que yo la acompaño. O hay hijos que dicen: no, yo voy es porque mis padres me llevan, pero no, yo no soy cristiano. Se avergüenzan de Jesús, lo niegan ante la sociedad. Qué triste. Ante aquel que dio su vida, ante aquel que nos amó, ante aquel que nos perdona, ante aquel que ha tenido tanta misericordia, que es el amigo fiel y verdadero. Y hay gente que lo niega. El temor lleva a que la gente sea la tentación y niegue a Jesús, niegue que es evangélico, niegue que es aleluya. Vamos a dejar a mirar este último tema, el punto, la duda. La duda también, quiero que me acompañe a Juan capítulo 20, el versículo 25. La duda, en medio de la dificultad, la duda puede hacernos ceder a la tentación. La duda es contrario a la fe, porque la fe es creer, pero la duda tiene que ver con cavilar, con cuestionar, con divagar. Y mire lo que dice:
Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tus manos y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿A cuánta gente se le ha dicho: Jesús es el camino, la verdad y la vida? Y lo saben, pero la duda, o por un mal testimonio, niegan a Jesús, no acceden a creerle a Dios, sino que le dan lugar a la tentación a través de la duda. Dicen: no, yo por allá no voy, esos evangélicos le lavan el cerebro. No, a nosotros no nos lavaron el cerebro, nos lavaron el espíritu, el alma, el cuerpo, la mente, el corazón, todo, con la sangre de Cristo, porque estábamos sucios del pecado y de la maldad. Y mire lo que dice. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que vieron, los que no vieron y creyeron. Por eso es importante que nosotros entendamos y comprendamos que hemos de creerle a Dios. Al único que usted y yo podemos creerle ciegamente es a Dios, a través de su bendita y santa palabra, bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Nosotros los hombres podemos equivocarnos, pecar, fallar, porque somos humanos y aún estamos luchando con la tentación y con muchas cosas. Pero gloria a Dios, porque el Señor nos ha ayudado, nos ayuda y nos ayudará si nosotros nos disponemos. Pero la duda llevó a Tomás. Tomás era uno de los discípulos que andaba con Jesús, que había visto la gloria de Dios también. Ahora esto no es tu justificación para decir: pues si Tomás se dio a la tentación a través de la duda, ¿por qué no puedo dudar yo? No dudemos. Por eso Jesús le dice a Tomás: no seas incrédulo, sino sé creyente. Y la Biblia dice: para el que cree, todo le es posible. ¿Y qué tal si oramos dándole gracias a Dios y pidiéndole perdón por las veces que hemos cedido a la tentación y hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de Dios? Padre, te damos muchas gracias en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús por esta palabra, por este mensaje que tú nos has regalado, por esa enseñanza que tú nos has dado de exhortación, de confrontación. Perdónanos por las veces que hemos cedido a la tentación y le hemos dado lugar, Dios de la gloria, a la ociosidad, Dios del cielo, porque las veces que nos hemos complicado la vida cediéndole a la tentación y al pecado, perdónanos y ayúdanos y glorifícate de una manera especial y poderosa. Y permítanos seguir adelante, Dios de la gloria. Hemos visto a estos hombres que se dieron. Aquel hombre que andó contigo, Judas, te vendió, se dio a la tentación por la avaricia, Señor, y te vendió por 30 monedas de plata, Señor. Hemos visto a un Judas, a un Pedro que viendo la gloria tuya, te negó, Dios de la gloria. A un Tomás que andó contigo, pero dudó, Señor, de lo que tú habías dicho, de tu palabra y de tus promesas, Dios del cielo. Perdónanos por las veces que hemos dudado de tu palabra y de tu promesa. Quebranta la duda, Señor amado, porque tu palabra dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, para la gloria y la honra de tu nombre. Ayúdanos, Dios del cielo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Hermanos, que Dios nos bendiga grande y poderosamente. Si Dios nos presta la vida, nos veremos el sábado a las 7 de la noche para continuar con la tercera parte de la tentación. Que la paz de Cristo sea con todos vosotros. Bendiciones para todos. Dios les bendiga grande y poderosamente.